Presenta benoitaudífonos.com. Ahora soñar con una audición mejor es tu realidad. 2-700-8709. Bueno, seguimos compartiendo la tarde en casa. En instantes vamos a ir de nuevo al encuentro del móvil con Magdalena Correa, pero antes tener presente que acompañarte en cada paso y conocer lo que te hace bien es estar dedicado a vos. En Dedicar hace 15 años que se comprometen contigo. Por eso tienen el Plan Familiar Platinum. Compañía para toda la familia sin límite de días en sanatorio. Y ahora en domicilio. Internaciones domiciliarias, cobertura odontológica y seguro Sura sin costo. Dedicar, con la misma dedicación que vos. Llámalos al 0800 1757. Bueno, la banda que operaba en la zona conocida como los Palomares de Casaballe, aquí en Montevideo, fue desbaratada. De hecho, hay gente que ya está detenida, ha sido sometida a la justicia y además desde allí se le impuso la obligación de devolver las llaves de las casas de las cuales habían desplazado a los vecinos a través de la fuerza para dedicarla principalmente a convertirlas en boca de venta de drogas. A partir de hoy, entonces, comienza el regreso de estas familias a sus casas. Magdalena Correa está con Gustavo Leal, que es el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Adelante, Magda. Gerardo, efectivamente esa devolución de llaves o esa entrega de llaves de nuevo a los oficiales, a los efectivos policiales va a ser hoy a las 19 horas, va a ser mismo en Los Palomares, pero vamos a conocer en detalle cómo va a ser ese procedimiento. Recordarán ustedes, lo estuvimos informando desde ayer, que esas personas no van a poder ingresar nuevamente a la unidad Casaballe, allí a Los Palomares. Estamos con Gustavo Leal, a quien le agradecemos. Una de las principales consultas que muchos tendrán seguramente es que cuando se devuelvan esas llaves, esas personas no pueden ingresar nunca más a Los Palomares, a ese complejo habitacional, pero ¿de qué manera se va a hacer ese control? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que se va a hacer hoy es la ejecución de la decisión judicial que las personas que fueron procesadas en el día de ayer firmaron frente a la jueza, frente a sus abogados defensores y frente a los fiscales. Entre las cosas que tienen que hacer y que se determinó, además del procesamiento por usurpación, por hurto de energía y por hurto de agua potable, estas personas, la jueza les dio 24 horas para entregar las viviendas que habían usurpado. Determinó a su vez que Policía Científica hiciera un relevamiento de las condiciones en las que queda esa vivienda, que la entrega fuera a las 7 de la tarde a las autoridades de la Policía Nacional, que va a ser las autoridades de la Jefatura de Montevideo. A su vez tienen que fijar una residencia en algún otro lugar que tiene que ser fuera de la zona y en el día de mañana se tienen que presentar a la seccional que le corresponda a su barrio, a su nuevo barrio, a su nuevo lugar, y van a estar bajo un periodo de entre 6 y 9 meses de libertad vigilada y no van a poder ingresar a la zona, justamente. Cuando hablamos de la zona, ¿hablamos de la unidad de Casaballe, allí de los conocidos como Los Palomares, o hablamos de todo Casaballe? Hablamos de una zona que es un perímetro que son 8 hectáreas de la ciudad. ¿Cómo se va a hacer efectivo? Recién decíamos que van a ir efectivos de la policía, de la jefatura. Ellos lo entregan y después ¿qué? ¿Cómo sigue eso un poco? Más allá de lo que acabo de explicar. Bueno, no sé si fui claro. Lo que va a suceder ahí es que las personas van a estar en la puerta de su casa esperando que la policía vaya a hacer un relevamiento con Policía Científica, un relevamiento que es un relevamiento fotográfico y fílmico de las condiciones en las que deja la casa. Ya hay relevamientos previos de cómo estaba la casa cuando era ocupada por los residentes que estaban ahí antes de ser desalojados. Por lo tanto, ahí va a haber diferencias entre una cosa y la otra. Se va a labrar un acta con un escribano de la Jefatura de Montevideo y le van a tener que entregar las llaves a los jefes de la Jefatura de Montevideo. Las personas que allí... y a partir de ahí, esas personas tienen que irse de la zona y
tienen que presentarse en el día de mañana a la seccional y además tienen que ya dejar identificado en el lugar que van a vivir, porque a esas personas ya se les confeccionó un prontuario y la Oficina de Libertad Asistida va a contactarlo en el día de mañana o a partir del día de mañana para el cumplimiento del plan de libertad vigilada. Yo se lo consultaba también previo al móvil. ¿Cómo se va a hacer efectivo ese control para que no ingresen? ¿Se pueden dar las garantías que no van a ingresar más? Absolutamente. Nosotros hemos dado las garantías a las personas que denunciaron estas cosas que íbamos a ir hasta las últimas consecuencias. Las garantías de que esas personas no van a ingresar están dadas, en primer lugar, por el sistema de vigilancia que hay en esa zona. En segundo lugar, porque, o capaz que en primer lugar, se va a garantizar porque es una decisión de la justicia. Y el Ministerio del Interior lo que hace es cumplir con una decisión de la justicia. Leal, ¿qué pasa con las personas que fueron desplazadas? ¿Van a poder retornar a sus casas? Las personas que fueron desplazadas fueron relocalizadas en otro lugar. La Fiscalía ha entrevistado a cada una de esas personas. Se va a hacer un registro de los bienes que hay dentro de la casa para ver si alguno de esos bienes le pertenecía anteriormente a las personas que fueron desalojadas. Algunos reclamaron en las entrevistas que tuvieron con la fiscal algunas de las cosas que tenían. Y bueno, y está en la decisión de ellos eventualmente si quieren volver o no. La mayor... hasta ahora las personas han sido relocalizadas en otro lugar y no pretenden volver. Y bueno, y a partir de ahí la Intendencia de Montevideo, que es la propietaria del complejo, tomará un conjunto de decisiones sobre esas viviendas. En referencia a lo que decía recién, y si no me equivoco, usted lo ha manifestado en otras oportunidades, que las personas que desalojaron a los que allí vivían hasta se ponían su propia ropa y la subían a las redes sociales. Se llevó a ese extremo, ¿no? Sí, se llegó a ese extremo. Eso no es que lo diga yo, eso estuvo planteado ayer en la acusación fiscal. Fue la fiscal que demostró ayer en la audiencia, con evidencias, que se había llegado a esos extremos por parte de algunas de las personas que estaban siendo juzgadas en ese momento. Es verdad, las sacaban de sus casas, les robaban las pertenencias, les daban minutos para que se fueran, y en algunos de esos casos se quedaban, o vendían o se quedaban con las propiedades, y varios de ellos hay evidencias, porque hay fotos, que está en la carpeta de la policía y que fueron parte de la evidencia que se le demostró a la justicia y por la cual ellos terminaron aceptando además que lo habían hecho, donde se visten con las ropas de otras de las personas que habían desalojado, se sacan fotos, hacen comentarios de su nueva vivienda, de sus nuevas comodidades, etc. Eso sucedió. Antes de despedirnos, en la audiencia de ayer también se confirmó que lo usaban para vender droga, ese lugar, esas casas. En la audiencia de ayer, la decisión que hay de la justicia es por usurpación, por robo de energía y por robo de agua potable. Esas son las acusaciones que hubo. Queda mucho para hacer todavía en Los Palomares y sobre todo en Casaballe en general. Sí, creo que queda menos de que cuando esto empezó. Me parece que hay un shock de confianza que nosotros estamos dando, en parte de credibilidad en la institucionalidad. Una sociedad que quiera convivir en paz tiene que creer en las instituciones, tiene que confiar en las autoridades. Y aquí era difícil confiar en la situación que estaba, porque en un mes y medio, 2 meses, durante el mes de septiembre, octubre y una parte de noviembre, hubo un conjunto de desalojos y hubo gente que de un día para el otro se quedó en la calle. Hubo un proceso del Ministerio del Interior de convencer a esas personas que denunciaran que iban a ser protegidas. Eso se hizo. Todas las personas fueron protegidas, fueron relocalizadas en otro lugar. Y bueno, y a partir de que esa gente que estaba protegida estaba asegurada, esto evidentemente no iba a quedar impune. Si alguien pensó que iba a quedar impune, se equivocó. Y ahora los responsables de estas acciones tan terribles, tan violentas, que nosotros no estamos acostumbrados en el país y que no queremos que suceda, porque esto es una señal potente que nosotros estamos dando, el Estado en general está dando,
de que este tipo de accionar es inaceptable y que va a tener persecución penal. Esa fue parte del argumento que hubo ayer por parte de la Fiscalía y bueno, y ese argumento hoy se está cumpliendo, donde las personas tienen que de alguna manera aceptar que lo que han hecho realmente rompió todos los códigos de convivencia. Muchas gracias por este contacto, Leal. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias, Magdalena. Recibimos al doctor Pablo Sosa, abogado, y a Ximena Loaces, madre de Luciano Silveira, este niño que falleciera en el Salón de Fiestas Rayuela, en el marco de una fiesta de un cumpleaños de un compañero del colegio, el caso del inflable, del juego inflable, y todas las circunstancias que rodearon al reclamo de justicia de la familia. Bueno, bienvenida, Ximena, una vez más. Doctor Pablo Sosa, bienvenidos. Nos enteramos, o sabemos que la fiscal Fossati, Gabriela Fossati, reclamó porque entiende que hay demoras en la resolución de este caso. Fue, creo que a fines de abril, que la propia fiscal hizo un pedido de procesamiento. Así es. Y correcto. Hasta ahora, que han pasado 4 meses, no ha habido novedades. ¿A esto se refiere la fiscal en relación a la demora? La audiencia se llevó a cabo el 20 de abril. El 23 de abril del 2018 se expidió la Fiscalía, pidió 5 procesamientos y la remisión a un menor al juzgado adolescente, y del mismo modo solicitó que se iniciara el sumario de los funcionarios policiales. ¿Ya? A partir de ahí, bueno, en 5 días supuestamente el juez de la causa en ese momento, el doctor Rundí, se iba a expedir, y sin embargo, bueno, decidió enviar las actuaciones al médico forense para que ampliara su informe. ¿Porque era un juez subrogante? Era un juez subrogante, el doctor Ramos. Bueno, el expediente ahí tiene una demora también poco razonable. Además, se había solicitado que sea urgente la pericia. Bueno, se demora 40 días. 40 días en hacerse la pericia. En expedirse. ¿En expedirse quién? ¿El Instituto Forense? El Instituto Forense. Vuelve el expediente a los 40 días, se le da vista a Fiscalía, Fiscalía ratifica su pedido de procesamiento y es muy claro, o sea, dice, lo primero que solicita es que se expida al juez de la causa sobre las solicitudes de procesamiento, y una vez cumplida esa etapa, diligenciar determinados medios de prueba. ¿Tá? Claro, porque recordemos que aquí se aplica el código anterior. Exactamente. Cuando el juez resuelve procesar, lo que quiere decir es eso, que comienza un proceso, lo que ahora se llama formalización. Exactamente. El proceso penal se inicia con el auto de procesamiento del juez. Claro. Antes de eso, bueno, puede ocurrir que el juez, o la fiscal o el juez determinen que no hay mérito. Correcto. Están las dos posibilidades. Que el juez entienda en este caso, la fiscal dijo no. Yo pido procesamiento. Yo pido procesamiento y el juez tenía dos posibilidades. Una es decir, bueno, archivo las actuaciones o el sobreseguimiento de los indagados, o realmente tienen responsabilidad. ¿No? Curiosamente, el juez lo que hace es desvirtúa ese pedido y lo que dice es que en definitiva se pide una nueva reconstrucción. Cosa que nos llama la atención. ¿Por qué dice que desvirtúa el pedido? Y porque en realidad el juez lo que debería haber hecho ahí es, si él encontraba mérito para procesar, expedirse sobre el procesamiento, y si no encontraba mérito, en todo caso, bueno, podía solicitar el sobreseguimiento o el archivo de las actuaciones. ¿No? Ahí lo que hace es pide, con el argumento de que Fiscalía pide una reconstrucción, ordena fijar una nueva fecha de reconstrucción para el 9 de agosto. ¿No? Sin embargo, la Fiscalía en sí no pide la reconstrucción como etapa previa a que se expidiera el juez. La Fiscalía lo que pide es que se expida, y una vez que se expida el juez de la causa, determinados medios de prueba. Entonces, obviamente, nosotros quedamos perplejos con la situación porque entendemos que esto se ha desvirtuado totalmente. Estamos en un presumario 1 año y 9 meses, ¿tá? Un tema muy delicado porque es una muerte de un niño, ¿tá? Que no es habitual, y me imagino que el juez de la causa no ha tenido tantas muertes de niños. Bueno, pero no nos sorprende tampoco porque es el mismo juez de esta causa que fue el que el 9 de diciembre del 2016 no concurrió al lugar de los hechos. Y no concurrió que a una reconstrucción. El juez, el día del fallecimiento, nosotros entendemos que se tenía que haber presentado en el lugar de los hechos, ¿tá? Haber analizado la situación y solicitar diligenciamiento de prueba. El juez lo que hizo fue, ante un llamado de policía, ¿tá? De la seccional que estaba en ese momento, ordenó diligenciamiento de determinada prueba, pero no se constituyó en el lugar, ni él ni el fiscal. ¿Y eso qué hubiera cambiado? Desde el punto de vista seguramente procesal, algunos medios de pruebas que hoy se frustraron, ¿tá? Si el juez hubiera actuado de acuerdo a derecho y correctamente se hubiera ido, me imagino que policía ahí sí hubiera cumplido la orden judicial, que no cumplió. Había una orden judicial muy clara que decía recabar las filmaciones, policía no lo cumplió y las filmaciones estaban.
Sí, finalmente aparecieron, pero accidentalmente, si no me equivoco. Aparecieron accidentalmente a partir de la búsqueda incesante de nosotros, ¿tá? Y aparece parte en forma parcial. Aparecen 30 minutos cuando habían 16 horas de filmaciones, de los cuales tuvieron acceso, y eso quedó probado en el expediente, entendemos nosotros, que los dueños del local por lo menos tuvieron acceso a esa filmación. Acá hay obviamente distintos elementos a considerar. Uno son los términos procesales, que allí podrá caberle más o menos razón a los oficiales actuantes, a la fiscal, al juez. Y otro es siempre la realidad más difícil, que son los procesos de la familia que está reclamando por justicia. Recuerdo en abril, cuando vinieron, bueno, había una esperanza de que se pronunciara la justicia de una manera inminente, sí. Jimena. Eso hasta ahora, ¿ustedes siguen esperando? Nosotros seguimos esperando, sin duda. Cuando en abril estuvo la vista fiscal, para nosotros había sido un gran paso, después de muchos meses, pero bueno, finalmente había sido un paso y pensábamos que iba a ser a corto plazo también el pronunciamiento del juez. Llevamos 4 meses aún, se han pedido otras pruebas, quiere decir que tampoco es a corto plazo el pronunciamiento entonces del juez. Y bueno, nosotros nos sentimos un poco decepcionados también, ¿no? Disculpame, sí. Permitime tener claro, porque hay más pruebas, por lo tanto, no es que la semana que viene o la otra, esto todavía... No, es que hoy no tenemos fecha cierta de cuándo se va a expedir el juez. Claro. Hoy, es más, se fijó una reconstrucción el 9 de agosto a sabiendas que la doctora Fossati, que es la fiscal de la causa, estaba certificada. Algo inexplicable. ¿Se hizo o no se hizo esa? No se hizo porque obviamente la fiscal, que es la quien conoce el expediente, no iba a estar. Y aún no hay nueva fecha. No hay nueva fecha para el 9 de agosto. Aún no. ¿Esa es la prueba que falta o hay otros diligenciamientos? En principio sería la prueba que falta, pero es importante recordar que esta prueba ya se hizo. Se hizo en agosto más o menos del 2017. 28 de julio. 28 de julio de 2017. Y el juez de la causa pudo concurrir a la reconstrucción. Por lo tanto, estuvo presente. No sé qué le podría llegar a aportar. Bueno, es una decisión, obviamente, del juez de la causa, la cual respetamos, pero lo que sí no toleramos y no estamos dispuestos a tolerar es seguir una espera sin tener fecha cierta, porque en definitiva también se están incumpliendo también acordadas que establece la Suprema Corte, que en materia de índole administrativo veremos si el juez también está ajustado a derecho o no. Porque en realidad las partes tienen que cumplir determinadas etapas, pero los jueces también. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Jimena Loaces, la mamá de Luciano, y con el doctor Pablo Sosa. Presentó Benoit Audífonos, Oír Juntos, diagnósticos y soluciones auditivas, en Rivera 2441, esquina Pedro Campbell.